Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de seguir estudiando nuestro cuadernito que lleva por título Príncipe de Paz, donde hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, hemos de tener la lección número 10 que lleva por título Un nuevo pacto. Le voy a invitar que tenga su cuadernito y a la misma vez también que tenga su Biblia a la mano, en la que hemos de estudiar la palabra de nuestro Dios por medio de la Biblia en nuestro cuaderno de escuela sabática. El texto base que aparece en nuestro cuadernito se encuentra en el libro de Lucas, donde le invito que vayamos al Evangelio de Lucas. Acuérdense que hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación y en esta misma mañana vamos a continuar el ministerio de la reconciliación por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lucas 22:20, nuestro texto base en esta mañana, y muy importante para poder entender el concepto que hemos de realizar en esta mañana. Dice Lucas 22:20: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Así que vamos a ver en esta rica mañana sobre el nuevo pacto y vemos aquí primeramente que nuestro Dios, después de ser participante de la Pascua, ahora establece el nuevo pacto por medio de la copa que viene siendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para con cada uno de nosotros. Y de esa manera cada uno de nosotros tenemos el acceso de paz para llegar a nuestro Dios. Algunas de las cosas que hemos de estudiar en esta mañana son las siguientes. Son 3 puntos muy importantes donde vamos a estar viendo los evangelios, donde vamos a estar viendo el Antiguo Testamento, comparándolo con las cartas de Pablo y también los evangelios, y vamos a ver el nuevo pacto en el que nuestro Señor Jesucristo trae para con cada uno de nosotros. Dice la primera parte que hemos de estudiar, de aprender en esta mañana, es de qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo como un final y como un comienzo. Así que vamos a estar hablando de un final y un comienzo del antiguo pacto, también el nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los evangelios nos van a ayudar a entender este concepto. Número 2, ¿cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta en 2 de Corintios 3 y con qué fin? Así que vamos a estar viendo Segunda de los Corintios, donde nos va a enseñar a cada uno de nosotros el nuevo pacto y el antiguo pacto y cómo van relacionados y cuál es su fin. También, por último, vamos a ver por qué es Cristo y estar en él central parte en el nuevo pacto y la vida en este. Así que vamos a estar viendo cómo nuestro Señor Jesucristo es el centro de este nuevo pacto y de qué manera cada uno de nosotros somos incluidos para de esa manera acercarnos hacia nuestro Padre Celestial. Pues si tiene su Biblia, vamos a empezar nuestra escuela en esta rica mañana. Y antes de empezar con la primera pregunta, quiero que nos vayamos al libro de Jeremías 31, donde quiero que veamos algo muy importante. Antes de ver la primera pregunta, váyase a Jeremías 31:31. Dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que estamos hablando del nuevo pacto. Este nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo, por medio del ministerio de la reconciliación, y vamos qué nos decía o qué nos dice el Antiguo Testamento en relación a este nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo haría para con cada uno de nosotros. Jeremías 31:31. Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, de tal manera que cada acción que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz era para cumplir la palabra de nuestro Dios que estaba profetizada hacia él o hacia acontecimientos que pasarían en la cruz. Libro de Jeremías 31:31. Esperamos unos minutos para que usted lo tenga. Libro de Jeremías 31:31, y dice de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Una vez, la palabra clave que tenemos en esta escuela es el nuevo pacto, y vamos a estar viendo qué es el nuevo pacto y también vamos a ver qué es el antiguo pacto. Primeramente, Jeremías aquí nos está hablando, nos está profetizando y nos está diciendo de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Jacob
y en la casa de Judá. Así que vamos a estar viendo sobre el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo realizó para con cada uno de nosotros. El verso 32 dice: como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces aquí tenemos un antiguo pacto, y es lo que quiero que veamos antes de ver el nuevo pacto. Quiero que vean cuál es el antiguo pacto de la que la palabra de nuestro Dios nos está mencionando. Nuevamente dice el texto: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, en Egipto, cuando el pueblo de Israel está de esclavos ahí en Egipto, nuestro Dios hace un pacto con su pueblo de tal manera que los saca con mano fuerte, y dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Dios saca a su pueblo de Israel con mano poderosa, con mano fuerte de allí, con los egipcios. Dice: porque ellos invalidieron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Bueno, nuestro Dios nos está diciendo que cuando hizo este pacto con Israel, dice que ellos no fueron leales, mas sin embargo él como marido, dice la palabra de nuestro Dios, les fue como un esposo para con Israel. Pero Israel siempre se fue a la idolatría, hizo su corazón duro, su corazón de piedra, y se olvidaron de las promesas que nuestro Dios tenía para con cada uno de nosotros. Pero estando allí en Egipto, quiero que sepan que nuestro Dios hizo un pacto con ellos. Si nos ponemos a pensar, este es el antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? Si vamos al libro de Éxodo que estudiamos en las lecciones pasadas, en la lección número 7, que se relacionaba con el cordero sacrificado, y vamos a hacer poquito memoria sobre Éxodo 12, que mencionábamos en la lección número 7. Primeramente, el pueblo de nuestro Dios está ahí en Egipto. Vienen algunas plagas, 10 plagas para ser concreto, y la última de ellas era la muerte de los primogénitos. Nuestro Dios le dice a su pueblo por medio de Moisés, le dice: ¿saben qué? Saquen un corderito el día 10 del primer mes, lo quitan de las ovejas y lo van a sacrificar el día 14. Recuerden que el pacto que hace nuestro Dios es el siguiente. Dice: maten el corderito, aguarden en un recipiente la sangre del corderito, y con ella van a embarrar el dintel, o mejor dicho, el marco de la puerta. Y por la noche el ángel de la muerte pasaría por aquella ciudad, y todo primogénito en el que no hubiera sangre en el dintel o en los marcos de la puerta, dice que iban a morir. Este es el pacto que hace nuestro Dios por medio de un corderito en el que la sangre iba a ser derramada en los dinteles de aquella puerta. Pasó el ángel por la noche, ahí es la Pascua, que significa pasar por alto, pasar por arriba, donde aquella noche, donde había sangre en aquellos marcos de las puertas, dice la palabra de nuestro Dios que la muerte destruidora no llegaba a ese hogar. Ese es el pacto antiguo en el que nuestro Dios hizo con Israel, pero sin embargo, aunque Dios le fue fiel a Israel, dice que Israel se fue a la idolatría, se entregó a los dioses ajenos. Así que vemos qué sucedió exactamente en Éxodo 12, en caso de que esté tomando notas. La palabra de nuestro Dios nos dice que los hebreos tomaron la sangre de los corderos y la pusieron como señal sobre sus postes y puertas. Ese día, por medio de la sangre de aquellos animalitos, quedó trazado un pacto en el que Jehová salvó a los hijos de Israel por medio de la sangre de aquellos corderitos. Ese es el pacto que nuestro Dios hizo con Israel. Y recuerden que ese es el antiguo pacto. Ahora vamos a estar viendo cuál es el nuevo pacto, y lo relacionamos en la lección 7, en que nuestro Señor Jesucristo viene siendo la representación, a la sombra de aquello del Antiguo Testamento, en el que mencionamos que nuestro Señor Jesucristo es el corderito que a cada uno de nosotros, por medio del sacrificio que hizo ahí en la cruz, nos rescató. Y dice la palabra de nuestro Dios que carísimos, que fuimos comprados por un precio muy alto con la sangre del Hijo de nuestro Dios. Así que Él es el Cordero, y dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos el antiguo pacto por medio de aquel corderito, y luego nuestro Señor Jesucristo nos trae el nuevo pacto. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios.
Dice Jeremías 31:33. Ahora vamos a relacionarlos con el nuevo pacto. Y acuérdense que mencionábamos ahorita algo bien importante en el verso clave donde decía, esta copa es el nuevo pacto. Así que esa copa representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada para con cada uno de nosotros, y es el nuevo pacto que nos acerca hacia nuestro Dios, que nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de ser participantes de la vida eterna. Ahora en el verso 33. Mas este, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Acuérdense que ahora viene el pacto. Nuestro Señor Jesucristo derramaría su sangre. Nuestro Señor Jesucristo iría a esa cruz para redimirnos, para rescatarnos. Ahora dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y fíjense bien, sabemos que el pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para con cada uno de nosotros, para redimir nuestra vida, para acercarnos, para ponernos en paz con nuestro Dios. Y dice que antes estábamos lejos de las promesas. Por medio de ese acto, ahora cada uno de nosotros somos cercanos a ser llamados hijos de nuestro Dios. Dice, daré mis leyes, la segunda parte del 33. Daré mis leyes en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así que acuérdense que nuestro Dios ahora, tanto de los judíos como de los gentiles, hace un pueblo, y ahora nuestro Dios se convierte en Dios tanto del gentilismo como de los judíos. Ahora somos un pueblo para nuestro Dios. Y dice que Él daría sus leyes en nuestros corazones y las iba a escribir en nuestros corazones. Algo bien importante, esto iba a suceder abriéndose esa puerta por medio de ese pacto, por medio de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora cada uno de nosotros en nuestros corazones se iba a escribir la ley de nuestro Dios. Igual en el Antiguo Testamento, otro profeta que nos habla de este nuevo pacto, y se encuentra en el libro de Ezequiel, dándole unas hojas ahí adelante. Libro de Ezequiel 11:19. Palabras similares en las que nos habla del nuevo pacto. Algo maravilloso que iba a suceder por medio de nuestro Señor Jesucristo, que derramaría su sangre en rescate de cada uno de nosotros. Dice el 11:19 de Ezequiel, palabra de nuestro Dios. Doy unos segundos para que lo tengamos. Libro de Ezequiel 11:19. Dice la palabra de nuestro Dios. Y daréles un corazón, y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y daréles a cada uno de ellos un corazón de carne. Gloria sea nuestro Dios. Y fíjense bien cómo aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que su pueblo del Antiguo Testamento tenía un corazón duro, se habían apartado, se habían ido a la idolatría, habían dejado a nuestro Dios. Y acuérdense que Él dice que Él fue como un marido para Israel. Pues el pueblo de Israel se había entregado a la idolatría, se había entregado a ídolos. Y ahora el corazón del pueblo de Israel era un corazón de piedra. Tanto que nuestro Dios, cuando daba sus leyes, cuando nuestro Dios quería platicar con su pueblo, dice que el pueblo no le respondía. Dice Isaías, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Así que tanto fue la rebeldía que el corazón de aquel pueblo de nuestro Dios era un corazón de piedra. Y esto es bien importante porque lo vamos a estar viendo. Ese corazón de piedra en el que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que todos debíamos de ser sentenciados a muerte, mas sin embargo nuestro Dios abre las puertas para que cada uno de nosotros, para que la palabra llegue a nuestros corazones y podamos tener no un corazón de piedra, sino que podamos tener un corazón de carne en el que Él ponga sus leyes en cada uno de nosotros. Dice el verso 20 de allí mismo. Dice que va a poner un corazón de carne para esta razón, dice el 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo y yo seré a ellos por nuestro Dios. Algo que siempre Dios ha querido.
Dios ha querido que cada uno de nosotros seamos el pueblo de Él y que le proclamemos a Él como Dios nuestro de cada uno de nosotros. Ahora que nos atrae, tanto el que estaba cerca como el que estaba lejos, el que no tenía promesas como el que tenía promesas, ahora nos trae y quiere que cada uno de nosotros seamos el pueblo de nuestro Dios. Por medio de ese nuevo pacto que viene siendo la sangre del Cordero de Dios, que vino a cada uno de nosotros para limpiarnos, para redimirnos y acercarnos a nuestro Dios. Ahora, con esto en mente, vamos a la primera pregunta, viendo cuál fue el antiguo pacto y cuál fue el nuevo pacto. Una vez más, para estar claros en este asunto, primeramente el antiguo pacto fue aquel cordero que fue sacrificado y que fue puesta la sangre en el dintel, en el marco de aquellas puertas, para que los primogénitos pudieran tener vida. Ahora, el segundo pacto es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescata, que nos libera y que nos da la oportunidad de entrar a las promesas de nuestro Dios. Dice la pregunta número 1. ¿De qué manera los evangelios, vamos a estar hablando ahora de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a ver, porque todo lo que nos hablan los evangelios es algo de profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Pero primeramente vamos a ver de qué manera los evangelios, una vez más, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, revelan la cruz de Cristo como un final y como un comienzo. Así que vamos a ver un final y un comienzo. Primeramente vamos a verlo como un antiguo pacto y como un nuevo pacto. Cómo todo llega por medio de nuestro Señor Jesucristo, un fin y un principio. Un fin a qué y un principio a qué. Es lo que vamos a estar viendo en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver primeramente cosas finales que pasan en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y primeramente vamos al evangelio de Juan. Vamos a verlo como un final. Juan 19, 28. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de Juan. Enseñanza para con cada uno de nosotros. Dice de la siguiente manera. Juan 19, 28. Como algo final y como un comienzo. Primero vamos a ver el final de un pacto antiguo y luego vamos a ver el principio o el comienzo de un pacto nuevo. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan 19, 28. Acuérdense que estamos hablando del nuevo pacto y del antiguo pacto. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, una vez más estamos viendo el final de que las cosas han sido cumplidas, y recordemos que por medio de la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo hizo exactamente lo que su Padre le había dicho que tenía que hacer, de ir hasta el Calvario y rescatar nuestras vidas para redimirnos y ser participantes de esa vida eterna. Nuevamente dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, se tengo. Si vemos todavía aún que se tienen que cumplir las profecías, estando nuestro Señor Jesucristo al borde de la muerte, su cuerpo agotado, su cara desfigurada, consecuencia de todo lo que los soldados romanos habían hecho con nuestro Señor Jesucristo, tiene que cumplir Él la palabra de nuestro Dios, tiene que hacerse que las cosas que estaban profetizadas llegaran a su fin, y dice la palabra de nuestro Dios, todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, se tengo. Aún al borde de la muerte, nuestro Señor Jesucristo tiene que cumplir esta profecía que se encuentra en el libro de los Salmos. Y vamos al libro de los Salmos 69, donde habla de esta profecía. El libro de los Salmos, capítulo 69, 21. Fíjense bien, tiene que cumplirse todo. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba escrito, tanto en los profetas que hablaba de Él. Y una de las profecías tenía que decir nuestro Señor Jesucristo, al borde de la muerte se tengo. Salmos 69, 21. Y dice, pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aún una vez más viendo lo que decía Juan 19, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas
eran ya cumplidas. Él pone fin a todos los acontecimientos que estaban profetizados acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios que Él cumplió la palabra de su Padre al pie de la letra, que yendo aún hasta el madero, sufriendo, estando en agonía, aún nuestro Padre Celestial dice que le manda un ángel para confortarlo en esos momentos difíciles. Ahora vemos que Él cumple a la palabra de su Padre al pie de la letra. Veamos el verso 29. Y estaba allí un vaso, de Juan 19:29 dice, y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos mojaron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Una vez más, para que la palabra de nuestro Dios fuera cumplida, nuestro Señor Jesucristo tiene sed, pide agua, y aquellos soldados romanos dice que en lugar de darle agua, le dan a beber vinagre. Ahora veamos el verso 30. Acuérdense que estamos hablando del final y del comienzo. Dice el verso 30 de Juan 19. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado, consumado es. Todo lo del Antiguo Testamento aquí llega a su fin. Nuestro Señor Jesucristo llega al borde de la muerte, ha redimido, nos ha rescatado por medio del derramamiento de su sangre, que estando nuestro Señor Jesucristo en la Pascua, dice que este es el nuevo pacto, por medio de la copa que tenía el fruto de la vid, dice que en este nuevo pacto sería derramada su sangre para redimirnos a cada uno de nosotros. Así que, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Veamos qué pasa en este final, ya que nos dice que es un final y un comienzo. En el final termina la vida física aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. También el final de todo lo que su Padre le había encaminado. El final de la era del antiguo pacto. Así que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo se termina el antiguo pacto. También el fin de la vieja era adámica, porque si recordamos también en lecciones pasadas donde mencionamos que el antiguo Adán nos trajo el pecado, y el pecado nos trae la muerte, de tal manera que dice que la paga del pecado es la muerte, y todos estábamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Así que el fin de la vieja era adámica, en donde el pecado, Satanás y la muerte dominaron la creación. Llega el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que por medio de él, ahora cada uno de nosotros, estando condenados a muerte, al pecado, ahora llega nuestro Señor Jesucristo y nos da vida, en abundancia. Una vez más, el cierre del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto. Ahora veamos el comienzo. Aun cuando Jesús murió en la cruz, también hubo un comienzo. Quiero que vean esto. Aun cuando Él muere, hay un principio, hay un comienzo, hay un nuevo pacto para con cada uno de nosotros. Veamos el libro de Lucas. Palabra de nuestro Dios que nos enseña ahora en el libro de Lucas capítulo 22. Estamos hablando de los evangelios, ahora vamos al evangelio de Lucas. Hablamos de Juan, ahora estamos hablando de Lucas. Lucas 22, 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Y tomando el pan, hablando del nuevo pacto, del nuevo comienzo, el nuevo principio. Dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y le dio. Aquí está nuestro Señor Jesucristo terminando la Pascua. Ahora instituye el nuevo pacto, y ahora tenemos el pan que dice la palabra de nuestro Dios. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Así que nuestro Señor Jesucristo agarra el pan y lo hace en representación que es su cuerpo, que ha sido torturado para redimirnos a cada uno de nosotros. Y Él dice, hacer esto en memoria de mí. El verso 20 que tenemos, que es muy importante y que es el verso clave de la lección, dice, esta copa, nuestro Señor Jesucristo agarra la copa que tiene el fruto de la vid. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Una vez más, recordemos aquel corderito del Antiguo Testamento, que era el antiguo pacto, que la sangre del corderito salvó la vida de los primogénitos.
ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz es la que nos da el acceso, nos da el acercamiento hacia nuestro Dios por medio de la sangre que por vosotros fue derramada. Y este es el nuevo pacto de nuestro Dios. Ahora veamos el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 26. Y vamos a ver el siguiente evangelio. Ahora que nos dice Mateo 26, 27. Una vez más, son evangelios donde cada uno de ellos hablan de este nuevo pacto que era importantísimo para redimir, para rescatarnos a cada uno de nosotros de nuestro pecado, de que estábamos sentenciados a la muerte, y por medio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el madero es de la manera que nos ha reconciliado con nuestro Dios. Dice el 26, 27. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo: bebed de él todos, dice el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Una vez la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y recordemos algo que vamos a ver más adelantito sobre el pueblo de Israel, sobre aquel pueblo que tenía un corazón duro, que no quería servir a nuestro Dios, pero viene la palabra de nuestro Dios, nos profetizaba Jeremías, nos profetizaba Ezequiel, de que el pueblo tenía un corazón duro, pero nuestro Dios iba a poner sus leyes en un corazón no de piedra, sino en un corazón de carne. Así que dice la palabra de nuestro Dios nuevamente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. De esa manera nuestros pecados iban a ser perdonados si es que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. A quien nos está oyendo, pongamos mucha atención, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que nos acerquemos a Él para perdonar nuestras faltas, perdonar nuestros pecados. Así que hacemos la invitación al que nos oye a que se acerque a nuestro Señor Jesucristo y sus pecados sean perdonados por medio de la sangre que fue derramada para perdonar nuestros pecados y acercarnos con paz a nuestro Padre Celestial. Dice el libro de Marcos. Ya vimos a Juan, vimos Lucas, vimos Mateo. Ahora vamos a ver el libro de Marcos. Cómo nos habla del nuevo pacto. El comienzo. Hablamos del final. Ahora estamos hablando del comienzo por medio del pacto. ¿Qué hay en ese comienzo? ¿Sí? Dijimos que nuestro Dios iba a dar un nuevo corazón. Entonces, estando el corazón del hombre como una piedra, llega un principio, un comienzo en donde nuestro Dios perdona nuestras faltas. Somos justificados gratuitamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestras faltas y nos podemos decir, nos dice, borrón y cuenta nueva. Marcos 14:23. Texto similar al de los otros evangelios. Y tomando el vaso, libro de Marcos 14:23, y tomando el vaso, habiendo hechas gracias, les dio y bebieron de él todos. Nuevamente la palabra de nuestro Dios hablando de esa sangre que representa la remisión de pecados de cada uno de nosotros. Dice el 24. Y les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Una vez más, ya lo vimos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde el nuevo pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que es derramada para con cada uno de nosotros. Ahora, cuando esto ocurre, recordemos que cuando esto ocurre, el corazón de las personas que tenían, por decir, un corazón de piedra, ahora tienen un corazón de carne, para que la palabra de nuestro Dios sea depositado en cada uno de ellos. Veamos qué nos dice Juan 19:34 nuevamente. Libro de Juan, o Evangelio de Juan 19:34. Y fíjense bien, algo bien importante en esta porción, es el único evangelio que relata este hecho. Dice Juan 19:34. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Está nuestro Señor Jesucristo en agonía, está sufriendo. Llega uno de los soldados romanos, al ver lo que está ahí en la cruz, dice que con una lanza le abre el costado y dice que sale agua y sangre. Y quiero que sepan que la agua y sangre
son símbolos de vida. Jesucristo vino a darnos vida, a darnos una nueva esperanza, a acercarnos a nuestro Dios, a ser participantes de las promesas, especialmente a nosotros como gentiles que estábamos lejos de las promesas, nos acerca y dice que cuando el soldado va y le abre su costado, dice que sale agua y sangre en símbolo de vida para con cada uno de nosotros. Nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. Ahora veamos la segunda pregunta. Dice la palabra de nuestro Dios en la segunda pregunta: ¿cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta en 2 de Corintios 3 y con qué fin? Entonces vamos a ver los dos ministerios, tanto 2 de Corintios 3, y lo vamos a ver con el Antiguo Testamento, pero primeramente vamos a 2 a los Corintios, carta de Pablo, capítulo 3. Y antes de descifrar el capítulo 3 de 2 de Corintios, vamos a ver qué está pasando en Corintios. Y primeramente quiero que sepan, voy a darles unos datos para con cada uno de nosotros. Primero quiero que busque 2 de Corintios capítulo 3. Ahí vamos a estar por un tiempo. Fíjense bien. La carta a los Corintios le da la oportunidad a Pablo de defenderse ante las acusaciones que le hacían. Fíjense bien, la segunda a los Corintios ayuda a que Pablo se defienda sobre algunas acusaciones que se le estaban haciendo. Primeramente se le hacía la acusación a Pablo de que no era un apóstol genuino y que era una persona muy, muy orgullosa. Así que es una de las cosas que le ayuda a defenderse. También Pablo defiende su ministerio y menciona que no está buscando recomendarse a sí mismo. Pablo menciona que él no es como otros discípulos que andaban por ahí. Primeramente, si recordamos, él es el fundador de la iglesia de los Corintios. Ahora cuando va a hablar Pablo, primeramente les quiere decir cosas importantes, que vean que él no es como otros personas que se han dicho apóstoles. Y quiero que veamos ahí en su Biblia, antes de leer el 3, el último versículo del 2:17. Fíjense bien lo que está pasando ahí en Corintios 2:17. Dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense bien, defendiendo a Pablo su causa de que no es como los otros, de que es una persona que se le puede creer, porque no somos como muchos. Fíjense bien lo que dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Defiende su causa, que no es como otras personas falsas que andan predicando a otro Cristo. Así que primeramente él tiene que poner su postura de decir, miren Corintios, yo fui a ustedes. Él fue el fundador de aquella iglesia de Corintios. Algo bien importante cuando leemos los Corintios, que nos demos cuenta que él fue el fundador de Corintios. Ahora, con esto en mente, ahora sí nos vamos al verso 3, que es de la pregunta: ¿cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta en 2 a los Corintios capítulo 3 y con qué fin? Pues vamos a segunda carta a los Corintios capítulo 3, y Pablo empieza de la siguiente manera: comenzamos otra vez a hablarnos o recomendarnos a nosotros mismos. Esa es la pregunta. ¿Comenzamos otra vez a hablarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Una vez más está diciendo, creo que no hay necesidad de una carta de recomendación, primeramente porque yo fui el que fundé la iglesia de los Corintios. Yo sé las necesidades que tienen ustedes como iglesia que son. Así que empieza Pablo a hablarle a la iglesia a los Corintios. Verso 2. Y este verso es muy importante para entender el nuevo pacto que tiene nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Dice el verso 2: nuestras letras o nuestras cartas
vosotros. No necesitan cartas de recomendación. Ustedes son nuestras cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque a ustedes yo les hablé la palabra de Dios. Porque yo fundé esta iglesia de los Corintios. Ustedes me conocen. Ustedes saben cómo soy yo. Dice, nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Así que dicen, ustedes son nuestra recomendación, sabidas y leídas por los hombres. Ahora dice el verso 3. Dice el verso 3, 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois letras de Cristo, que somos cartas, y dice la palabra de nosotros, que somos cartas abiertas para el mundo y también para nuestro Señor Jesucristo. Siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administradas de nosotros, escritas no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo. ¿Se acuerdan lo que decía tanto Jeremías que Ezequiel? Que vendría la palabra y sería puesta en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que aquí llega la palabra de nuestro Dios, no escritas con tinta, mas con el Espíritu de nuestro Dios, no en tablas de piedras. Una vez más, recordemos, y no está hablando de aquellos 10 mandamientos que fueron escritos en aquellas tablas. Aquí está hablando de que no es nuestro corazón una tabla de piedra, sino ahora es un corazón de carne. Nuevamente, por medio del nuevo pacto, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha cambiado de corazón de piedra a poner un corazón de carne, donde la ley de nuestro Dios se pone en nuestros corazones. Y lo sigue diciendo nuevamente, siendo manifiesto que soy letras de Cristo, administradas de nosotros, escritas no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Una vez más, ¿y cómo sabemos que cuando habla no en tablas de piedra, que no son aquellos 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de nuestro Dios, sino que son nuestros corazones que son endurecidos? Vamos a Proverbios para ver esto, que es nuestro corazón y no la ley de nuestro Dios que estaba en aquellas tablas. Dice Proverbios capítulo 3, del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Una vez más, para que probemos que nuestros corazones son tablas, primeramente, y cuando somos tablas de piedra, son corazones que no quieren aceptar a Jesucristo como Rey y Señor de la vida de ellos. Dice Proverbios 3, 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley o no te olvides de mis instrucciones, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dice el verso 3. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nuevamente nos está diciendo que hay una tabla del corazón donde tenemos los mandamientos de nuestro Dios. Vamos ahora a Proverbios 7, ahí mismo. Proverbios capítulo 7, la tabla de tu corazón. Nuevamente se le habla, hijo mío. Capítulo 7 del 1 al 3. Dice, hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelas en la tabla de tu corazón. Así que nuestro corazón es una tabla, ¿sí? Ahora, en relación con esto, vamos nuevamente al libro de Ezequiel y vamos a ver que está hablando del corazón de piedra que tenía el hombre y no las tablas de piedra donde se escribió a los 10 mandamientos. Libro de Ezequiel 36, versículo 25 y 26. Ezequiel 36, 25 y 26. Doy unos segundos para que lo hallemos. Dice la palabra de nuestro Dios, profetizando, hablando de lo que iba a venir a futuro. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La palabra de nuestro Dios dándole la oportunidad
al hombre que estaba en pecado, al hombre que estaba sucio, manda el agua limpia, para que cada uno de nosotros seamos limpios de nuestras inmundicias. Y sigue siendo el verso 26. Y os daré un corazón nuevo. Así como viene el nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dijimos que ahora somos una nueva criatura, nos da un nuevo corazón en el que empezamos a dejar el viejo hombre. Ahora somos una nueva criatura, un nuevo hombre conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, fíjense bien, el corazón de piedra. Así que cuando nos habla de ese corazón, de esas tablas de piedra, no nos está hablando donde nuestro Dios puso sus mandamientos, sino está hablando que el corazón del hombre era un corazón que era como si fuera un corazón de piedra. Dice, y les voy a dar un corazón de carne. Gloria sea nuestro Dios, que por medio del nuevo pacto, por medio del compromiso que nuestro Dios tiene con la humanidad, por medio del amor de nuestro Dios para con nosotros, ahora nos da un corazón de carne en el que podemos poner las leyes de nuestro Dios para guardarlas y para decir que somos hijos de nuestro Dios. Así que, resumiendo esto, nuestro Dios quiere quitar el corazón de piedra y nos quiere dar un corazón de carne a cada uno de nosotros. El corazón estaba endurecido como las tablas de piedra, así era el corazón de piedra. Desde el momento que Cristo dio su vida por nosotros, el Espíritu Santo es enviado a escribir sus leyes en nuestros corazones, en ese corazón de carne. Sus leyes no están en tablas de piedra, sino ahora están en tablas de carne. Gloria sea nuestro Dios. Así que mencionamos que las leyes no estaban en tablas de piedra, sino en de carne. Dice, ahí el Espíritu, ahora la función del Espíritu Santo, mandaré mi Espíritu. Ahí el Espíritu graba sus leyes, que vienen siendo sus mandamientos. Nos ponemos a pensar cuáles mandamientos, cuáles leyes, las mismas leyes de antes, sus 10 palabras que dio allá en el monte. Esas están escritas ahora en nuestro corazón de carne. Vamos ahora a 2 de Corintios 3, ahí donde estábamos. Capítulo 3, versículo 4. Y vamos avanzando. Acuérdense que estamos hablando del ministerio. ¿Cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta? Y aquí tenemos la esperanza de cada uno de nosotros, de que por medio de la reconciliación, por medio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos acerca a una nueva vida. Dice el 4, y tal confianza tenemos por Cristo. Él es nuestra confianza. Acuérdense que Él es el que nos acerca, es nuestro sacrificio, es nuestro sacerdote que nos acerca a la palabra de nuestro Dios. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Esto es de Dios y no de nosotros. Él nos dio la oportunidad, por gracia sois salvos, y esto es el regalo que Dios da a la humanidad, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. De la paga del pecado era la muerte, más la dádiva, más el regalo de nuestro Dios es vida eterna por medio nuevamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos la muerte a consecuencia de cómo estaba nuestra vida, de que estábamos alejados, de que teníamos un corazón de piedra. Nuestra paga debe haber sido la muerte, mas sin embargo tenemos un Dios lleno de gracia. Nos ha justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto en paz con nuestro Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos amigos de nuestro Dios y herederos de las promesas que tiene para con cada uno de nosotros, por medio del nuevo pacto, del derramamiento de la sangre allá en el madero para rescatar nuestras vidas de cada uno de nosotros. Sigue siendo el 5. Dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar que algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Nosotros valemos porque fuimos comprados con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Él es el que rescata nuestra vida, no nosotros mismos. La mera verdad, dice el apóstol Pablo que somos
justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Todo viene de Dios. Recordemos que es el plan de nuestro Dios de que nuestro Señor Jesucristo iba a ir hasta el madero, y aún nuestro Dios estuvo con su Hijo reconciliando a cada uno de nosotros para que tuviéramos el acceso a la vida eterna. Verso 6. Dice, el cual asimismo, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo los hizo ministros suficientes, ¿de qué? De un nuevo pacto. Nuevamente el nuevo pacto que nos acerca a nuestro Dios. Sigue diciendo, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es el que nos da vida. Y dijo aquel evangelio de Juan, palabras bien hermosas. He aquí la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es usted, ese soy yo, que estamos adorando ahora al Padre en espíritu y en verdad. Así que la letra sin espíritu te mata. Si tú al leer no tienes ese nuevo nacimiento y no dejas que el espíritu te guíe, no vas a entender la palabra de nuestro Dios. No se menosprecia la letra, de ninguna manera. La letra es importante. Vamos al verso 7. 2 Corintios 3:7. Dice la palabra de nuestro Dios. Y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedras, ahora lo está relacionando, ahora sí nos estamos viendo a los 10 mandamientos de nuestro Dios que fueron grabados en aquellas tablas. Dice, y si el ministerio de muerte, ¿por qué se le llama el ministerio de muerte? Algo bien importante. A lo mejor a alguien no le puede parecer, especialmente a un judío, si oye de estas palabras, pero dice, y si el ministerio de muerte en letra grabada en piedras. ¿Por qué ministerio de muerte? Nuestro Dios allá en el Sinaí le da los 10 mandamientos a Moisés, y dice la palabra de nuestro Dios que cuando baja Moisés, el pueblo estaba endiosado con aquel becerro de oro, de tal manera que nuestro Dios mata a algunas personas a consecuencia de que estaban infringiendo la palabra de nuestro Dios. Así que es el ministerio de muerte. Dice, fue con gloria, porque nuestro Dios, si nos dimos cuenta, Moisés sube a recibir la ley, y aun cuando él baja, dice que su rostro traía el resplandor, la gloria de nuestro Dios. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de que la gloria que había en su rostro, el cual había de perecer. Así que tenemos aquí primeramente, y gloria a nuestro Dios, que fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés. Algo interesante, que cuando Moisés baja, el rostro de él, podemos decir, se dio la gente cuenta de que él había hablado con Dios al contemplar el rostro de aquel varón de nuestro Dios. Dice en el 8, 2 Corintios 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si aquel tuvo su gloria, con más ahora el ministerio del Espíritu, ese Espíritu Santo que llega a nosotros, que pone sus leyes en nuestros corazones, la ley de nuestro Dios, sus 10 mandamientos, y que gloria a nuestro Dios, somos justificados gratuitamente, son perdonados nuestros pecados cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios. Así que llega el ministerio del Espíritu, de la reconciliación, de que nos acerca a nuestro Dios, justificados gratuitamente. Dice ahora el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia, justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de nosotros, es un regalo que nuestro Dios nos ha dado de justificarnos, de acercarnos por medio del nuevo pacto, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en que su sangre es derramada para salvar nuestras vidas de cada uno de nosotros. Así que vimos que el ministerio de la muerte, por medio de aquel becerro de oro que se estaba adorando, y el ministerio del Espíritu.
Ahora veamos en el verso 9. Dice 2 Corintios 3:9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Veamos hasta el verso 18 ahora. 2 Corintios 3:18. Dice la palabra de nuestro Dios. El último verso de 2 Corintios 3:18. Dice ahora nosotros. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. Ahora ese ministerio del Espíritu que ahora llega a nosotros, pone sus leyes en nuestros corazones, y que dice la palabra de nuestro Dios que ahora somos morada del Espíritu Santo. Es donde mora el Espíritu Santo, en cada corazón de cada uno de nosotros. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como el Espíritu del Señor. Gloria sea a nuestro Dios, que la palabra de nuestro Dios ahora nos transforma, nos hace nueva criatura, nos hace nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí el Señor hace todas las cosas nuevas. Profecía que nos decía Jeremías y Ezequiel de que Él pondría un corazón de carne. Y si lo vemos nuevamente, Jeremías, lo estamos comparando, ahora es el segundo. Dice Jeremías 31:33. Ya lo mencionamos, decía, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Llega el nuevo pacto, y ahora lo que el Señor va a hacer con el corazón de cada uno de nosotros, con aquel corazón de piedra, aquel que no quería recibir a Jesucristo, que no quería recibir las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Dice, daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por un pueblo. Ahora cada uno de nosotros hemos recibido la palabra de nuestro Dios, ahora las ha puesto en nuestro corazón, sus leyes que guardamos a diario, y de esa manera Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ezequiel, mismo texto similar al que teníamos de Jeremías, Ezequiel 11:19. Similar. Ezequiel 11:19. Y daréles un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas. Y quitaré el corazón de piedra de su carne y daréles corazón de carne. Ahora nuestro Dios ha prometido a cada uno de nosotros quitar nuestro corazón de piedra por medio del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, que viene y derrama su sangre para cada uno de nosotros. Ahora nos da un corazón de carne para con cada uno de nosotros. La promesa de la ley escrita en el corazón y la dádiva del Espíritu que nos guiarán hacia la verdad, hacia la justicia y a la vida. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora veamos el último propósito que tenemos en esta mañana. Dice la pregunta, ¿por qué es Cristo y estar en Él central para el nuevo pacto y la vida en este? Y quiero que sepan que todas nuestras lecturas que hemos enfatizado, Jesús es el centro y la fuente del nuevo pacto. Todo lo que hemos leído, nos damos cuenta que el centro del nuevo pacto, el comienzo y el final, es nuestro Señor Jesucristo. Él viene, cumple la ley, las ordenanzas de su Padre, y luego nos da el nuevo pacto donde derrama su sangre, donde pone un corazón de carne, en nuestras vidas, y pone sus leyes en nuestro corazón, de tal manera que ahora somos una nueva criatura. En Hebreos, que es el texto que tenemos para la contestación, vamos al libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y Hebreos, quiero que sepan que Hebreos nos habla de cómo Dios ha hablado con claridad por medio de Jesucristo. Nos dice cómo Dios se ha revelado
a la humanidad. Y nos dice que en otros tiempos nos habló por medio de los profetas, pero en nuestros tiempos nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo es el centro de todo lo que está ocurriendo en el ministerio de la reconciliación, y por eso nuestro título del cuadernito se llama Príncipe de Paz, donde ese Príncipe de Paz nos ha traído la paz, nos ha acercado en paz y nos ha tenido en paz con nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos que vamos a estar leyendo, Hebreos capítulo 8, que quiero que lo busquemos, Hebreos 8. Quiero que sepan que en Hebreos, en el libro de Hebreos, Jesús es comparado con los sacerdotes y también con el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdote es un puente, un mediador, tanto para Dios y con los hombres. Jesús es un sacerdote de una orden superior, de acuerdo a Hebreos. Ahora veamos Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos 8:1. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice, nuevamente, el que hizo el nuevo pacto, el que derrama su sangre, el que nos acerca a nuestro Dios, el que nos hace amigos de nuestro Dios, el que nos da vida, el que nos da el privilegio de tener las promesas cercas. Dice, tenemos tal pontífice, tal sumo sacerdote, que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Salió vencedor, salió victorioso, llevó todo el plan de salvación, llevó toda la palabra que su Padre tenía para con cada uno de nosotros, la cumplió de tal manera que ahora está sentado a la diestra de su Padre en los cielos. Dice el verso 2. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombres. Dice el verso 3. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. Fíjense bien para qué estaban los pontífices, el sumo sacerdote. Todos ellos, todos los sacerdotes, llevaban los presentes ante la presencia de nuestro Dios. Por lo cual es necesario que también tuviese algo que ofrecer. Este sacerdote, sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, se ofrece a sí mismo. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio que rescata nuestras vidas para redimir y darnos la salvación. Dice el verso 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, y lo dice el verso 5, que quiero que veamos muy bien, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Fíjense bien, algo importante que surge aquí en el 8 de Hebreos. Dios llama a los sacerdotes a través de un llamamiento celestial. Los sacerdotes primeramente eran de la familia de Aarón y eran de la tribu de Leví. Servían en el tabernáculo con varios compartimientos. El lugar santo y el lugar santísimo, separado por una cortina en la que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que entró a la presencia de nuestro Dios para redimirnos, para rescatarnos. Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo construyera ese tabernáculo, ese templo movible, podemos decir, tanto donde poner las cortinas, donde poner el candelario, todos los utensilios que se necesitaban. Dios le dio a Moisés planos de cómo debía de hacer este tabernáculo. También le dijo los tipos de animales que debía de ofrecer para el perdón de los pecados. Ahora, pensando nosotros, Jesús
es superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cuando Dios le dio a Moisés los planos de cómo iba a ser el tabernáculo, digamos, le dio una copia exacta del que hay en el cielo. Gloria sea a nuestro Dios, que también allá en el cielo hay un tabernáculo semejante al que se hizo aquí en la tierra. Esto es lo que dice Hebreos 8:5. Esto es la sombra de las cosas celestiales. Así que todas estas cosas era una sombra que apuntaba a una realidad superior, de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer el nuevo pacto, que Él iba a ser el sacerdote que iba a interceder por nosotros, y a la misma vez que Él iba a ser el corderito que rescataría nuestras vidas por medio de su sangre. Todo esto apuntaba a la venida del Mesías, a que se cumplieran todas las cosas. Él sería el sacerdote, Él sería el sacrificio para darnos vida. El sacerdote perfecto y la ofrenda perfecta. Y Jesús sería el centro de todo esto para cada uno de nosotros. Jesús es el pacto, Él es el mediador de este nuevo pacto. Dice el verso 6. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto. Ahora es nuestro mediador, es el puente. Nuevamente dice: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el mediador que nos lleva primeramente estábamos en pecado, ahora nos lleva ante la presencia de nuestro Dios como amigos y no como enemigos de nuestro Dios, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Gloria sea a nuestro Dios, que nuestro corazón, que era de piedra, te convierte en un corazón de carne. Ahora, vaya a su cuadernito. Ahí hay unas preguntas donde dice responda. Y dice la primera: revise a ver si sus contestaciones están correctas. Primeramente, la número 1, por medio de su sangre. Recordemos que la sangre de Jesucristo, cuando levanta la copa y dice: esta es mi copa, el nuevo pacto que es derramada para con cada uno de nosotros, por medio de su sangre derramada, Él estableció un nuevo pacto. Así que el nuevo pacto comienza por medio de la sangre que es derramada para justificarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Número 2. En la cruz hay un final y también hay un comienzo. Primeramente mencionamos el final del antiguo pacto, y empieza el nuevo pacto por medio de la tortura del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que fue derramada para con cada uno de nosotros. Y por último, la vida en Cristo incluye primeramente el perdón de pecados. La vida en Cristo. Si usted que nos oye acepta a Jesucristo como su Salvador, quiero que sepa que sus pecados son perdonados. La vida en Cristo incluye el perdón de pecados y la ley escrita en nuestros corazones. Ahora nuestro corazón se convierte en tablas donde la ley de nuestro Dios, donde ama a tu prójimo, donde acuérdate del día de reposo para santificarlo, no adulterarás. Ahora nuestro corazón se convierte, ahora la ley no está afuera, la ley está dentro de nosotros, y gloria sea a nuestro Dios que somos morada del Espíritu Santo, de ese nuevo pacto que Dios hizo para con cada uno de nosotros. En esta mañana le hago la invitación: si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, si quiere ser participante de ese nuevo pacto, acepte a Jesucristo como su Salvador, y que en esta mañana el Señor le bendiga grandemente.